Imagina tú esto por un momento. Cierra los ojos si quieres, aunque quizás prefieras mantenerlos abiertos para no perder detalle de lo que estoy a punto de contarte. Imagina que estás ahí, en un rincón del vasto y ruidoso Imperio Romano, en una época donde los dioses eran muchos, pero el poder de uno solo, el emperador, parecía abarcarlo todo. Y en medio de ese mundo de mármol y de espadas, de creencias antiguas y de miedos muy reales, te encuentras con una historia que desafía todo lo que crees saber sobre el amor, la familia y la justicia. Piensa tú en el vínculo más fuerte que conoces. Quizás el de una madre y un hijo, o el de dos hermanos que se han apoyado en las buenas y en las malas. Ahora, piensa en la conexión entre un padre y su hija. Esa figura que supuestamente debe protegerte, guiarte, ser tu refugio frente a las tormentas del mundo. Imagina tú que esa misma figura, esa persona en la que confías para tu seguridad, para tu futuro, se convierte en tu verdugo. No por accidente, no en defensa propia, sino de forma deliberada, con una intención fría y terrible. Imagina ser ejecutada por la persona que, según el orden natural de las cosas, debería amarte más que a su propia vida. Es una idea escalofriante, ¿verdad? Algo que parece sacado de la peor pesadilla, de la tragedia más oscura que la mente humana pueda concebir. Pero ahora, añade esto a la imagen. En el instante preciso en que esa terrible injusticia se consuma, en el momento en que el aliento abandona tu cuerpo por la mano de tu propio padre, el cielo responde. No con una llovizna suave o un suspiro de viento, no. Responde con una furia desatada, una fuerza imparable que se manifiesta en un trueno que retumba en las entrañas de la tierra y un rayo que rasga el firmamento. Y esa descarga eléctrica, violenta y certera, alcanza a tu verdugo. Sí, al padre que acaba de poner fin a tu existencia. Y lo consume. Lo reduce a cenizas en un parpadeo. En ese mismo lugar, en ese mismo instante. Esto no es el final de una película de venganza fantástica. Esto es, según la tradición que ha llegado hasta nuestros días, el comienzo de la historia de Santa Bárbara. Una joven, una mártir, cuyo fin fue tan brutalmente personal como espectacularmente divino. ¿Mito o realidad? ¿Una leyenda forjada en el calor de la fe para inspirar a los fieles, o el relato de un evento que desafía nuestra comprensión de la casualidad y la justicia? La historia de Santa Bárbara, tal como nos ha sido contada a través de los siglos, comienza precisamente con este acto incomprensible, un parricidio, seguido de lo que muchos no dudan en llamar un castigo divino instantáneo y aterrador. Piensa tú en la magnitud de esto. No es solo la muerte de una persona inocente a manos de un tirano cualquiera. Es la ruptura del lazo más sagrado. Es la traición llevada a su máxima expresión. Y la respuesta, una respuesta que parece orquestada desde lo alto, una manifestación de poder que no admite réplica. Es difícil de asimilar, ¿verdad? Te fuerza a detenerte y a preguntarte, ¿cómo es posible? ¿Qué clase de circunstancias extremas, de pasiones desbocadas, de convicciones inquebrantables pudieron confluir para que una historia así no solo sucediera, si es que lo hizo, sino que perdurara en la memoria colectiva durante casi 2000 años? Hablemos un poco de Bárbara. Las crónicas, o lo que tenemos por crónicas de aquella época tan lejana, la sitúan en Nicomedia, en Asia Menor, o quizás en Heliópolis, en lo que hoy conocemos como Líbano. Los detalles geográficos pueden variar ligeramente dependiendo de la fuente, pero la esencia es la misma. Era hija única de un hombre llamado Dioscoro, un hombre de gran riqueza e influencia. Imagina tú la vida de esta joven. Criada en el seno de una familia poderosa, rodeada de lujos, con acceso a la mejor educación que se podía ofrecer en aquellos tiempos. No era una campesina, no era una esclava. Era una joven de noble cuna, con un futuro aparentemente brillante y predecible dentro de la estructura social romana. Se dice que era de una belleza extraordinaria, pero no solo eso. También poseía una inteligencia aguda, una mente inquisitiva que no se conformaba con las respuestas fáciles ni con las tradiciones impuestas. Su padre, Dioscoro, la adoraba, a su manera posesiva y controladora. Quería protegerla del mundo exterior, de las malas influencias, de los pretendientes indeseados. Y con esa idea en mente, tomó una decisión drástica y, vista con nuestros ojos modernos, bastante peculiar, la encerró. Sí, construyó una magnífica torre, equipada con todas las comodidades de la época, y la confinó allí.
Una jaula de oro, diseñada supuestamente para su seguridad, pero que en realidad era una prisión. Piensa tú en esa imagen, una joven vibrante, inteligente, encerrada entre los muros de una torre lujosa, sin contacto con el exterior, salvo el que su padre permitía. ¿Qué tipo de vida es esa? ¿Qué pensamientos bullirían en la mente de alguien en esa situación? ¿Cuántas preguntas se haría sobre el mundo más allá de su ventana, sobre el propósito de su existencia, sobre los dioses a los que su padre rendía culto con tanta devoción? Este encierro, paradójicamente, lejos de limitar su mente, parece haberla expandido, haberla llevado a una introspección profunda. Según la narración, Dioscoro planeaba casarla con un hombre rico y poderoso, alguien que hará la posición social y económica de la familia. Para él, el futuro de su hija era un negocio, una alianza estratégica. Pero Bárbara tenía otras ideas. Ideas que germinaron en el silencio de su torre, lejos del ruido del mundo, pero quizás más cerca que nunca de una verdad que no se encontraba en los templos paganos. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, a ese golpe en el estómago que es la premisa de su historia. ¿Murió Santa Bárbara realmente a manos de su propio padre? La respuesta que la tradición nos da es un rotundo y escalofriante sí. Los relatos más aceptados coinciden en este punto fundamental. Fue Dioscoro quien empuñó la espada que terminó con la vida de su hija. No fue un soldado romano bajo las órdenes de un prefecto cruel, aunque también sufrió tormentos a manos de las autoridades. No, el golpe final, el definitivo, vino de la mano que, por naturaleza, debería haberla protegido hasta el último aliento. Es un detalle crucial, perturbador, que eleva su historia de una simple hagiografía de martirio a una tragedia familiar de proporciones bíblicas, con un giro cósmico inesperado. ¿Y esa segunda parte del impacto inicial, fue la venganza divina instantánea? La leyenda, con su dramatismo inconfundible, afirma que sí, que el cielo no esperó, que la tierra no tuvo tiempo de tragar la sangre inocente antes de que una fuerza sobrehumana respondiera al crimen. Un rayo. La manifestación más poderosa y temida de la ira celestial en el mundo antiguo. Directo. Mortal. Consumiendo al Padre en el acto mismo de su terrible pecado. Piensa tú en la potencia simbólica de esto. No es solo un castigo. Es una declaración. Una línea trazada en la arena por algo más grande que la voluntad humana. Es como si el universo mismo gritara su indignación ante la atrocidad cometida. Te hace cuestionar la naturaleza de la justicia. ¿Existe una fuerza cósmica que vela por los justos? ¿Es posible que haya consecuencias inmediatas y visibles para los actos de extrema maldad? O, visto desde otro ángulo, ¿es esta parte de la historia una adición posterior, un embellecimiento legendario diseñado para dar un sentido de justicia poética a un final de otra manera insoportablemente cruel? Te provoca a pensar, ¿verdad? Te deja inquieto. Porque si esto fue real, si un padre pudo llegar a tal extremo y el cielo respondió de esa manera, ¿qué impulsó ese odio en el corazón de Dioscoro? ¿Qué pudo ser tan importante, tan amenazante para él, como para borrar del mapa a su propia hija? No fue por dinero, no fue por tierras, no fue por poder político en el sentido convencional. Algo mucho más profundo, algo que tocaba las fibras más sensibles de sus creencias y su autoridad, debió haber estado en juego. ¿Qué secreto guardaba Bárbara en su corazón que enfureció tanto a su padre? ¿Qué tipo de confrontación tuvo lugar entre ellos que culminó en un acto tan innatural y brutal? Y esa pregunta sobre el trueno de gloria, ¿fue un evento literal que atestigua una intervención divina innegable, o es una metáfora poderosa para la resonancia y el impacto que la historia de Bárbara tuvo en el mundo, un trueno que no fue de destrucción para ella, sino de gloria eterna? Estas son las preguntas que surgen de inmediato cuando te enfrentas a la impactante premisa de la vida y muerte de Santa Bárbara. Te invitan a ir más allá de la superficie, a adentrarte en un relato donde la fe, la familia, el poder y el destino se entrelazan de una manera que pocas historias logran hacer. Un relato que te obliga a considerar qué estarías dispuesto a sacrificar por tus convicciones y cuáles podrían ser las consecuencias, tanto terrenales como, quizás, celestiales. Y esa, amigo o amiga que me escuchas, es solo la superficie. El primer impacto. La pregunta que te deja sin aliento y te impulsa a querer saber más.
Porque para entender cómo se llegó a este punto de no retorno, a esta tragedia coronada por un fenómeno cósmico, debemos retroceder un poco y explorar qué fue lo que realmente ocurrió dentro de los muros de esa torre. ¿Qué ideas germinaron en la mente de Bárbara, y por qué esas ideas resultaron ser tan peligrosas, no solo para ella, sino para el hombre que le dio la vida? ¿Estás preparado tú para desentrañar este misterio? Porque la historia apenas comienza, y te aseguro que lo que viene a continuación es tan fascinante como perturbador. Te quedaste tú con esa imagen brutal, ¿verdad? La del padre, el verdugo, y la respuesta fulminante desde lo alto. Te revuelve el estómago pensar en ello. Y te deja esa pregunta picando en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué un padre llegaría a ese extremo con su propia hija? ¿Qué monstruosidad pudo habitar su corazón para quebrar el lazo de sangre de la manera más violenta posible? Para entenderlo, aunque sea solo intentarlo, tenemos que volver atrás, a esa jaula de oro que él construyó para ella. Imagínate a Dioscoro. No lo veas solo como el villano de una historia. Intenta ponerte en su piel, aunque sea por un instante, en la piel de un hombre de su tiempo y de su posición. Era rico. Era influyente. Su nombre importaba en la sociedad romana. Y como muchos hombres de poder, veía a su hija, Bárbara, no solo como su descendiente, sino también como una extensión de sí mismo, una pieza clave en el tablero de ajedrez social y político. Su belleza era una ventaja. Su inteligencia, un orgullo. Pero ambas cosas, en las manos equivocadas, podían ser un riesgo. En aquella época, el Imperio Romano era un hervidero de ideas y cultos. Los antiguos dioses convivían con misterios orientales, filosofías griegas, y ese grupo creciente y extrañamente obstinado de seguidores de un tal Cristo. Los cristianos. Para muchos romanos, los cristianos eran sospechosos. No participaban en los cultos públicos al emperador, lo que se veía como una falta de lealtad al Estado. Se reunían en secreto, hablaban de un solo Dios invisible y rechazaban las tradiciones ancestrales. Eran, en esencia, una amenaza para el orden establecido, un virus ideológico que podía socavar los cimientos de la sociedad romana. Y las persecuciones, en mayor o menor medida, eran una realidad. Dioscoro, inmerso en ese mundo de poder y tradición, veía el cristianismo no solo como una superstición ridícula, sino como un peligro mortal. Un peligro que podía arruinar su reputación, poner en riesgo su fortuna e incluso costarle la vida o la de los suyos si se descubría que alguien de su familia simpatizaba con esa secta. Así que, cuando pensó en el futuro de Bárbara, en su matrimonio con un príncipe persa o con algún otro potentado que asegurara su estatus, quiso eliminar cualquier factor de riesgo. Y el mayor riesgo, a sus ojos, era la exposición de su hija a influencias externas que pudieran contaminarla con esas ideas peligrosas. Por eso la encerró. No era una mazmorra fría y húmeda, al menos no al principio. Era, como te decía, una torre lujosa, con vistas impresionantes, con sirvientes que atendían sus necesidades, con maestros que la instruían en artes y ciencias. Era, en teoría, el lugar perfecto para moldearla a su gusto, para mantenerla pura e intacta hasta el momento de entregarla en matrimonio a quien él considerara oportuno. Era la máxima expresión de un control paternal llevado al extremo. La quería proteger, sí, pero lo que realmente quería era poseer su destino, asegurarse de que no se desviara del camino que él había trazado para ella. La torre era un símbolo de su poder y de su miedo. Miedo a perder el control, miedo a la deshonra, miedo a lo desconocido que representaba esa nueva fe. Ahora, piensa tú en Bárbara dentro de esos muros. Tenía todo lo material que podía desear en aquella época. Vestidos finos, comida exquisita, la compañía de sus maestros. Pero le faltaba lo esencial, la libertad. La posibilidad de interactuar con el mundo real, de formarse sus propias opiniones basadas en la experiencia directa. Pasaba sus días estudiando, leyendo los textos clásicos, observando el mundo desde las alturas. Podía ver los campos, quizás la ciudad a lo lejos, el cielo inmenso cambiando de color con las horas. Tenía tiempo de sobra para pensar. Y una mente como la suya, una mente inteligente y curiosa, inevitablemente empezaría a hacer preguntas. Imagina tú esas largas horas. Le enseñaban sobre los dioses romanos,
sus mitos llenos de pasiones humanas, de celos, de venganza, de debilidades. Le hablaban de Júpiter, de Venus, de Marte. Dioses poderosos, sí, pero también caprichosos, imperfectos. ¿Cómo podían ser perfectos los creadores del universo si ellos mismos estaban llenos de defectos? ¿Tenían sentido las complicadas ceremonias, los sacrificios de animales, los augurios? Una mente lógica, una mente que buscaba la coherencia, empezaría a encontrar grietas en la fachada del paganismo. ¿Había algo más allá de esos altares de piedra y esas estatuas? ¿Un orden diferente? ¿Una verdad más pura y universal? Su educación, destinada a convertirla en una mujer culta y deseable para un hombre poderoso, tuvo un efecto secundario que Dioscoro jamás anticipó. Le dio las herramientas para pensar críticamente, para comparar, para buscar respuestas que iban más allá de lo que sus maestros paganos podían ofrecerle. La belleza exterior que su padre tanto valoraba ocultaba una profundidad interior que él nunca llegó a comprender del todo, o quizás, que temía. Piensa tú en la ironía cruel de la situación. Dioscoro construyó la torre para mantener las influencias peligrosas fuera. Pero lo que no entendió es que las ideas más revolucionarias no siempre entran por la puerta principal. A veces, nacen en el interior, en el silencio de la contemplación, alimentadas por la duda y el anhelo de algo más verdadero. La torre, esa fortaleza diseñada para preservar el statu quo de su hija y de su familia, se estaba convirtiendo, sin que él lo supiera, en un laboratorio de pensamiento independiente, un caldo de cultivo para una rebelión de la mente y del espíritu. Y aquí es donde la historia de Bárbara se vuelve aún más fascinante, para muchos, desconcertante. Porque si estaba encerrada, aislada del mundo cristiano, ¿cómo fue posible que esa joven, que cuestionaba el paganismo desde la soledad de su torre, no solo encontrara la fe cristiana, sino que la abrazara con tal convicción que estuviera dispuesta a morir por ella? ¿Fue un descubrimiento puramente intelectual, una revelación que surgió de su estudio y su reflexión? ¿O hubo alguna chispa externa, algún contacto secreto, por improbable que parezca, que encendió la llama de la fe en su corazón? ¿Acaso su prisión de lujo, ese aislamiento forzado, se convirtió en el escenario perfecto para una transformación espiritual radical? ¿Fue precisamente la falta de distracciones del mundo exterior lo que le permitió escuchar una voz interior, o quizás, una voz venida de más allá, que de otra manera habría ignorado? ¿Se convirtió esa torre en un claustro involuntario, donde su alma tuvo el espacio para florecer de una manera que su padre jamás habría permitido en el mundo exterior? Te deja pensando, ¿verdad? Como un intento de control absoluto pudo, paradójicamente, abrir el camino a la mayor de las libertades, la libertad de conciencia. Como la torre destinada a ser su confinamiento se transformó en el lugar de su descubrimiento espiritual. Pero la pregunta sigue en el aire, envolviendo este capítulo de su vida en un halo de misterio. ¿Cómo se produjo esa conexión con una fe prohibida desde el aislamiento? ¿Cuál fue el catalizador de esa rebelión espiritual silenciosa que, eventualmente, desataría la furia de su padre y culminaría en ese final tan impactante? Es la siguiente pieza del rompecabezas, la clave para entender el drama que se avecinaba. Y te aseguro que la respuesta, o al menos la leyenda que la propone, es tan sorprendente como el rayo que selló el destino de Dioscoro. Te quedaste tú con esa incógnita en el aire, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una joven, encerrada en la opulencia pero aislada del mundo, llegara a abrazar una fe proscrita? Una fe que su propio padre consideraba una plaga, un veneno para la sociedad y para su futuro. Te prometí que la respuesta, al menos la que nos da la leyenda, estaba ligada a un detalle inesperado. Y ese detalle tiene forma de ventana. Sí, lo has oído bien. Ventanas. Parece poca cosa, ¿verdad? Algo tan simple, tan cotidiano. Pero en la historia de Santa Bárbara, una simple modificación arquitectónica se convierte en una declaración de principios tan potente, tan peligrosa, que desata una cascada de eventos que culminan en tragedia y, según dicen, en venganza cósmica. Recuerda tú la torre. Dioscoro la había mandado construir para mantener a Bárbara apartada. Una fortaleza de lujo para su hija. Y antes de emprender un viaje importante, quiso asegurarse de que todo estuviera dispuesto para la comodidad de Bárbara durante su ausencia. Entre otras cosas, ordenó la construcción de un baño privado en la torre. Un espacio íntimo y necesario, diseñado con todas las comodidades de la época. Cuando dio las instrucciones a los constructores,
especificó que tuviera 2 ventanas. 2. Un número común, práctico, suficiente para la luz y la ventilación. Nada fuera de lo normal. Dioscoro partió, confiado en que su hija permanecería segura y bajo control, incluso a distancia, dentro de los muros que él había erigido. Pero no contaba con lo que estaba sucediendo en la mente y el corazón de Bárbara durante ese tiempo de aparente soledad. No se dio cuenta de que el aislamiento, lejos de sofocar su búsqueda, la estaba intensificando. Mientras los constructores trabajaban en el baño, Bárbara los observaba. Y tomó una decisión. Una decisión audaz, subversiva en su sencillez. Se acercó a ellos y les dio nuevas instrucciones. Les dijo que no pusieran 2 ventanas, como había ordenado su padre. Les dijo que pusieran 3. 3 ventanas. En un baño privado dentro de la torre donde su padre la había encerrado para mantenerla alejada del cristianismo. Piensa tú en el significado de ese número en la tradición cristiana, la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La creencia fundamental en un solo Dios manifestado en 3 personas divinas. Un concepto radicalmente diferente de la multiplicidad de dioses del paganismo romano. Este acto no fue un capricho estético. No fue simplemente porque Bárbara quisiera un poco más de luz o aire fresco. Fue una declaración deliberada y simbólica de su fe recién descubierta. Cada ventana era un testimonio silencioso, una afirmación arquitectónica de su creencia en el Dios Trino. Era una forma de inscribir su fe en la propia estructura de su prisión, de convertir un espacio profano en un lugar que reflejara su verdad interior. Imagina tú la escena. Los constructores, acostumbrados a seguir las órdenes estrictas de Dioscoro, debieron quedar desconcertados. ¿Cambiar los planos de un hombre tan poderoso y temido? Pero Bárbara, con esa extraña mezcla de dulzura y convicción que la caracterizaba, debió encontrar la manera de persuadirlos, quizás apelando a alguna razón práctica que disimulara el verdadero motivo, o quizás simplemente ejerciendo la autoridad silenciosa que emanaba de su nobleza y su determinación. Lo importante es que lo hicieron. Las 3 ventanas fueron instaladas. Así, la torre de 2 ventanas en el baño se convirtió en la torre de 3 ventanas. Un cambio sutil, casi imperceptible desde la distancia, pero cargado de un simbolismo explosivo para quienes entendieran su significado. Para Bárbara, cada rayo de luz que entraba por esas 3 aberturas era un recordatorio de su conexión con lo divino, una confirmación de que no estaba sola en su búsqueda, de que había encontrado la verdad que tanto anhelaba. Era su pequeña capilla personal dentro de la prisión, un santuario construido con piedra y con fe. Este acto te revela mucho sobre la Bárbara que se había formado en el aislamiento. No era una joven pasiva, esperando ser rescatada o casada. Era una pensadora, sí, como vimos en el capítulo anterior, alguien que cuestionaba y buscaba. Pero también era alguien con el coraje de actuar según sus convicciones. Esta decisión de las 3 ventanas no fue solo una conversión personal, fue un acto de afirmación. Fue, de hecho, un desafío. Un desafío silencioso, escondido dentro de los muros de su torre, pero un desafío directo a la autoridad de su padre y a todo lo que él representaba. Piensa tú en la audacia de ello. Mientras su padre estaba fuera, asegurando su futuro pagano y su posición en el mundo romano, ella, bajo su mismo techo, con sus mismos recursos, estaba reconfigurando el espacio para honrar a un Dios que él despreciaba y temía. Era como plantar la bandera del enemigo en el corazón de la fortaleza paterna. Era una declaración de independencia espiritual, manifestada de la manera más física y permanente posible, alterando la piedra misma. Llegó el día en que Dioscoro regresó de su viaje. Estaba ansioso por ver a su hija, por comprobar que todo estaba en orden, que su plan seguía su curso. Recorrió la torre, inspeccionó las instalaciones y llegó al baño. Y ahí estaban. Las 3 ventanas. Imagínate la expresión en su rostro. Primero, quizás, simple perplejidad. ¿3? ¿Por qué 3? Él había ordenado 2. ¿Un error de los constructores? Pero Dioscoro no era tonto. Era un hombre de mundo, astuto, aunque obcecado en sus creencias. Y las ideas sobre el cristianismo, aunque las despreciara, circulaban. Sabía lo básico. Sabía que hablaban de un solo Dios, pero quizás también había oído hablar de esa extraña noción de 3 en 1. El simbolismo del número 3 no era exclusivo del cristianismo,
Pero en ese contexto, en la torre de su hija, quien supuestamente estaba aislada de esas influencias, el número cobró un significado ominoso. Preguntó a los constructores, quienes, temblando, confesaron que Bárbara les había dado la orden. Se dirigió a su hija, exigiendo una explicación. Y Bárbara, con una calma que debió helarle la sangre, no solo admitió haberlo hecho, sino que explicó el verdadero motivo. Les dijo, o al menos así lo cuenta la leyenda, que había puesto 3 ventanas en honor a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el único Dios verdadero. Y en ese momento, Dioscoro comprendió. No era un simple cambio arquitectónico. Era una confesión de fe. Una confirmación de que el veneno que él tanto temía había penetrado los muros de su fortaleza, que la influencia que había querido mantener a raya se había instalado en el corazón de su propia hija. Su protección había fracasado estrepitosamente. Y lo que es peor, su hija, la que debía ser su orgullo y su aliada en sus planes de futuro, se había convertido en una seguidora de esa secta peligrosa y despreciada. La furia de Dioscoro debió ser terrible. No solo la rabia de ver desobedecida sus órdenes, que ya habría sido considerable dada su naturaleza controladora. Era la rabia del padre que se siente traicionado, sí, pero también la rabia del hombre poderoso cuya reputación está en juego, del pagano devoto que ve cómo su propia carne y sangre abraza lo que él considera una blasfemia. La torre, símbolo de su control, se había convertido en el escenario de su mayor fracaso. Pero te pregunto yo a ti, pensando en la reacción de Dioscoro, en la violencia con la que, según la leyenda, respondió a esta revelación, ¿era solo por las ventanas? ¿Era solo la desobediencia y el simbolismo cristiano lo que desató tal furia? ¿O había algo más profundo que aterraba a Dioscoro sobre la fe de su hija? Algo que iba más allá de la teología, algo que tocaba las raíces mismas de su poder, de su identidad, de su miedo al cambio y a la pérdida de control absoluto. ¿Temía en las consecuencias terrenales de que se descubriera que tenía una hija cristiana en una época de persecución? ¿Temía más la posible contaminación de su linaje, la mancha en su honor? ¿O lo que realmente lo aterraba era la idea misma de que su hija hubiera encontrado una verdad superior, una libertad interior que él no podía controlar ni comprender, una conexión con algo que escapaba por completo a su dominio terrenal? Este simple cambio arquitectónico, estas 3 ventanas, fueron la chispa que prendió la mecha. Fueron la prueba visible de que Bárbara ya no era la hija sumisa y moldeable que él creía tener bajo llave. Era una creyente. Y esa creencia, manifestada en piedra, era una declaración de guerra teológica, un desafío que Dioscoro no estaba dispuesto a tolerar. Pero para entender la verdadera magnitud de su reacción, y lo que Bárbara tuvo que enfrentar después, debemos explorar qué significaba realmente ser cristiano en el Imperio Romano de aquel entonces, y cómo su fe la preparó, o no, para los horrores que vendrían. Te quedó resonando esa pregunta, ¿verdad? Esa idea de que la furia del padre, Dioscoro, iba más allá de unas simples ventanas o de la desobediencia filial. ¿Qué era eso más profundo que lo aterraba tanto acerca de la fe de su hija? Y la respuesta, amigo o amiga, está en el miedo. El miedo que sentía todo hombre de su posición en un imperio romano que, a pesar de su magnificencia, era un lugar peligroso para quienes no se ajustaban a la norma, especialmente en cuestiones de religión. Piensa tú en el imperio romano de aquel entonces. Era una superpotencia, un coloso de piedra y acero que dominaba el mundo conocido. Tenían dioses para todo, para la guerra, para el amor, para la cosecha, para el hogar. Rendir culto a esos dioses y, crucialmente, ofrecer sacrificios y reverencia al emperador, considerado en muchos casos una divinidad, no era solo una cuestión religiosa. Era un acto de lealtad cívica. Era decir, soy uno de los vuestros. Respeto nuestras leyes, nuestras tradiciones, nuestro poder. Y en medio de todo eso, estaban los cristianos. Un grupo que creía en un solo Dios, invisible, que no tenía templos ostentosos ni estatuas en cada esquina. Se negaban a ofrecer sacrificios a los dioses romanos. Se negaban a adorar al emperador. Para muchos romanos, esto era incomprensible, peligroso. ¿Cómo podías no reconocer a los dioses que protegían Roma? ¿Cómo podías negarte a honrar al líder del imperio? Se les acusaba de ateísmo, por no creer en los dioses romanos, de sedición, por su aparente deslealtad, e incluso de rumores horribles, como practicar canibalismo en sus rituales secretos, una distorsión malintencionada de la Eucaristía.
Las persecuciones variaban en intensidad y alcance dependiendo del emperador y de la región, pero la amenaza siempre estaba presente. Ser descubierto como cristiano podía significar la confiscación de bienes, el encarcelamiento, la tortura y la muerte. Era una elección que marcaba a una persona como enemigo del Estado, como un paria. Dioscoro, un hombre de gran estatus, lo sabía perfectamente. Sabía las implicaciones de tener una hija cristiana. Significaba deshonra pública. Significaba poner en riesgo su propia vida y fortuna. Significaba quebrar su reputación, la base de su poder e influencia en la sociedad romana. Su miedo no era solo a que Bárbara creyera en algo diferente, era miedo a las terribles consecuencias que esa creencia tendría para él y para su posición. Era miedo a la pérdida de control no solo sobre ella, sino sobre su propia vida en un mundo que no perdonaba la traición religiosa. Por eso, cuando Bárbara le confesó que había puesto las 3 ventanas en honor a la Santísima Trinidad y que creía en ese Dios único, la furia de Dioscoro se mezcló con el pánico. Su plan de protección había fracasado de la manera más catastrófica posible. Su hija, su posesión más preciada y a la vez más peligrosa en ese momento, se había convertido en una amenaza para su propia existencia. Y en su mente retorcida por el miedo y la ira, solo vio una salida para salvarse a sí mismo y, quizás, restaurar algo de honor ante sus iguales paganos: entregarla. Sí, Dioscoro, el padre que supuestamente la adoraba y la había encerrado para protegerla, la sacó de la torre y la llevó ante las autoridades romanas. Imagina tú ese momento. La joven que había vivido rodeada de lujos, con el mundo exterior filtrándose solo a través de las ventanas de su torre, ahora era arrastrada a la luz del día, expuesta a la mirada fría y calculadora de los representantes del imperio. ¿Y de la mano de quién? De su propio padre. Una traición tan profunda que cuesta asimilarla. La leyenda cuenta que Dioscoro la entregó al prefecto o gobernador local. Un hombre curtido en los asuntos del imperio, acostumbrado a tratar con todo tipo de criminales y disidentes. Su objetivo con los cristianos no era siempre la muerte inmediata. Primero, intentaban persuadirlos. Les ofrecían la oportunidad de renunciar a su fe, de hacer un simple gesto, quemar un poco de incienso ante una estatua de un dios romano o del emperador para demostrar su lealtad y salvar sus vidas. Era una prueba, una forma de reintegrarlos a la sociedad romana. Pero si se negaban, entonces venía el tormento. La tortura en el Imperio Romano no era solo un castigo, era una herramienta para obligar a la confesión o a la renuncia. Era una forma de quebrar la voluntad, de hacer que el cuerpo suplicara por la rendición del espíritu. Y Bárbara, al ser presentada ante el prefecto y negarse rotundamente a renunciar a su fe, fue sometida a un calvario. Piensa tú en lo que eso significaba para una joven de su crianza. Acostumbrada a la comodidad, a la seguridad, ahora enfrentada a la brutalidad descarnada de los verdugos romanos. La leyenda, a través de los siglos, ha detallado esos sufrimientos con una intensidad que busca inspirar horror y admiración a partes iguales. Se habla de azotes despiadados que desgarraban su piel, de ser raspada con ganchos de hierro que arrancaban trozos de carne, de ser quemada con antorchas encendidas, de ser golpeada con saña. Cada tormento estaba diseñado para infligir el máximo dolor físico y psicológico, para hacerla gritar piedad y renunciar a ese Dios invisible por el que estaba sufriendo. Imagina tú el dolor insoportable. La sangre, el sudor, las lágrimas mezclándose. El cuerpo gritando que pare, que se rinda, que diga las palabras que los verdugos quieren oír. Los rostros crueles de quienes la torturaban, quizás burlándose de su fe, instándola a volver a la cordura, a la seguridad de los dioses romanos, a la vida que su padre quería para ella. Y a pesar de todo eso, a pesar del tormento físico que superaba cualquier cosa que pudiera haber imaginado en su torre, Bárbara se mantuvo firme. Los relatos insisten en su negativa constante a renunciar. A cada pregunta, a cada golpe, a cada nueva tortura, su respuesta era la misma: no abandonaría a su Dios. Su fe no flaqueaba. No cedió a la desesperación, no sucumbió a la presión. Mantuvo una serenidad inexplicable en medio del infierno. Y aquí surge la gran pregunta, esa que te carcome la mente cuando escuchas sobre tales sufrimientos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un ser humano, especialmente alguien que no estaba acostumbrado a la dureza física, soportar tales suplicios sin ceder, sin gritar «basta» y decir lo que quieren escuchar? ¿Era una fortaleza puramente interna?
Una convicción tan profunda, tan arraigada, que le daba una resistencia sobrehumana al dolor y al miedo. Oh, y aquí la leyenda introduce elementos que te obligan a reflexionar. ¿Había fuerzas mayores en juego? ¿Alguna ayuda exterior, invisible para sus verdugos, que la sostenía, que la mantenía firme incluso cuando su cuerpo estaba al límite de lo concebible? Una fortaleza que no venía solo de su propia voluntad, sino de una fuente superior que la ungía con una capacidad de resistencia que desafía toda lógica humana. Una presencia que la acompañaba en la oscuridad de la prisión, que curaba sus heridas por la noche, que le daba la fuerza para enfrentar un nuevo día de tormento. La historia de su martirio te confronta con la capacidad del espíritu humano para soportar el sufrimiento extremo por una creencia, pero también te susurra la posibilidad de lo milagroso. ¿Fue su fe la que la hizo inquebrantable, o fue su inquebrantable fe la que atrajo una fuerza capaz de hacerla resistir lo imposible? Este es el enigma de su resistencia en la tortura. Y para buscar respuestas, debemos adentrarnos en esas partes de su historia que hablan de lo inexplicable, de los eventos que parecen ir más allá de la mera fortaleza humana, cuando todo parecía perdido y solo quedaba la fe. Te quedaste tú con esa pregunta flotando en el aire, ¿verdad? ¿Cómo era posible esa resistencia sobrehumana frente a las torturas más espantosas? ¿Era solo la fuerza interior de su fe, una voluntad de acero forjada en la convicción, o había algo más, algo que escapaba a la comprensión humana ordinaria, sosteniéndola en el abismo del dolor? Y la leyenda de Santa Bárbara, en este punto, introduce elementos que te obligan a considerar la segunda opción muy seriamente. Habla de milagros, de intervención directa de lo divino. Imagínate tú el final de cada día de tormento. Bárbara, golpeada, lacerada, quemada, dejada en la oscuridad de su prisión, un cuerpo destrozado que, humanamente, debería estar al borde de la muerte, si no muerto ya. Sus verdugos se iban, convencidos de que al día siguiente la encontrarían quebrantada, suplicando clemencia, lista para renunciar a su fe a cambio de que cesara el dolor. La dejaban allí, una masa sufriente en la penumbra, un símbolo de la futilidad de resistirse al poder del imperio y de sus dioses. Pero algo ocurría en la oscuridad. Algo que desafiaba las leyes naturales que ellos conocían. A la mañana siguiente, cuando los verdugos regresaban, esperaban encontrar a la joven débil y agonizante. En cambio, la encontraban restaurada. Las heridas horribles del día anterior, las laceraciones profundas, las quemaduras, habían desaparecido o estaban notablemente curadas. Su cuerpo no mostraba las señales de la tortura brutal que había sufrido horas antes. Estaba entera, o casi entera, lista para enfrentar el nuevo día de tormento con una serenidad que debía ser exasperante para quienes intentaban quebrarla. Piensa tú en la reacción de los romanos. Confusión. Rabia. ¿Cómo era posible? ¿Acaso tenía pacto con algún espíritu oscuro? ¿Alguna magia extraña la protegía? No podían entenderlo. Sus métodos, tan efectivos con otros prisioneros, fallaban estrepitosamente con Bárbara. Intentaban destrozar su cuerpo para doblegar su espíritu, pero parecía que una fuerza invisible reconstruía lo que ellos destruían. Esta curación milagrosa nocturna es uno de los relatos más recurrentes y poderosos asociados a su martirio, una prueba para los creyentes de que Dios estaba con ella, fortaleciéndola sobrenaturalmente. Pero la leyenda no se detiene ahí. Habla de otros sucesos extraordinarios que rodearon su calvario. Se cuenta que, en un momento dado, cuando intentaron quemarla con antorchas para aumentar su sufrimiento, las llamas se apagaron. Sí, las antorchas ardientes, destinadas a chamuscar su piel, simplemente se extinguieron al acercarse a ella, como si el fuego mismo se negara a tocarla o como si una presencia lo sofocara. Un simbolismo potente, considerando que más tarde se convertiría en patrona de quienes trabajan con el fuego. Otro relato, quizás aún más dramático, cuenta que en un intento de escape o durante su persecución inicial, una montaña o una colina se abrió milagrosamente para ocultarla de sus perseguidores, dándole un refugio temporal antes de ser finalmente encontrada. Es la imagen de la naturaleza misma respondiendo a la santidad, ofreciendo protección a la sierva de Dios. Estas historias de milagros, ya fueran curaciones instantáneas, control sobre los elementos como el fuego o la tierra, o cualquier otra manifestación sobrenatural que las diferentes versiones de su leyenda incorporen, cumplían una función vital. Para los cristianos que vivían en la clandestinidad, bajo la constante amenaza de la persecución, estos relatos no eran solo anécdotas piadosas. Eran faros de esperanza.
Eran la prueba de que no estaban solos, de que su fe no era en vano, de que Dios veía su sufrimiento y a veces intervenía de maneras poderosas e inexplicables. Piensa tú en el impacto que tendría escuchar estas historias en un momento de peligro. Si una joven como Bárbara, enfrentada a lo peor que el imperio podía arrojarle, podía ser sanada por la noche, si el fuego no la quemaba, si la tierra la escondía, entonces quizás ellos también, en sus propias y pequeñas luchas, no estaban desamparados. Estos milagros no eran solo para Bárbara, eran un mensaje para todos los creyentes. Perseverad, porque hay una fuerza mayor con vosotros. Pero aquí es donde entra el debate, la parte que te obliga a reflexionar más allá de la simple creencia. ¿Fueron estos milagros hechos históricos, eventos literales atestiguados por quienes estuvieron presentes, incluidos sus perplejos verdugos? ¿Fueron manifestaciones genuinas del poder divino que validaban la santidad de Bárbara de una manera innegable? Oh, y esta es una pregunta incómoda para algunos. ¿Fueron estas historias embellecimientos legendarios, añadidos a lo largo del tiempo por la tradición cristiana para hacer la historia de Bárbara más inspiradora, más conmovedora, más útil como herramienta para la evangelización y el fortalecimiento de la fe en tiempos difíciles? Independientemente de si tú crees que fueron milagros literales o si los ves como una forma de storytelling sagrado, es innegable que estas narraciones cumplieron un propósito poderoso. Dieron esperanza. Demostraron que la fe podía, en cierto modo, derrotar incluso a la tortura más brutal. Convirtieron la historia de una víctima en la historia de una victoriosa, no por escapar a la muerte, sino por no ser quebrantada por el sufrimiento. Transformaron el relato de una derrota aparente en un triunfo espiritual. Sin embargo, a pesar de las curaciones y las posibles intervenciones milagrosas, el destino final de Bárbara, en los relatos, estaba sellado. Las autoridades romanas, frustradas al no poder quebrantar su espíritu ni siquiera a través del tormento físico extremo, se vieron obligadas a recurrir a la pena capital. No pudieron obligarla a renunciar. No pudieron doblegar su fe. Solo les quedaba una opción. Así, la llevaron a la ejecución. Pero incluso en ese momento culminante, en el instante en que su joven vida estaba a punto de ser arrebatada, la historia de Santa Bárbara tenía reservado un último acto, uno que supera en dramatismo y simbolismo cualquier curación espontánea o fuego extinguido. Un evento tan impactante, tan directamente ligado a la venganza o la justicia, dependiendo de cómo lo veas, que definió para siempre su leyenda y su patronazgo. ¿Qué ocurrió tú en el preciso instante en que la espada cayó, en el momento en que su vida, tras tanto sufrimiento y resistencia, llegó a su fin? No fue un final silencioso y olvidado en un rincón oscuro del imperio. Fue un final que resonó con la fuerza de la naturaleza misma. Y es ese momento final, esa conclusión cataclísmica, lo que cimenta su título como la mártir cuya ejecución se convirtió en un trueno de gloria. Prepárate, porque la historia aún tiene un giro que te dejará helado. ¿Te acuerdas tú de la pregunta que nos dejó el capítulo anterior, verdad? Después de hablar de las torturas, de la resistencia inexplicable, de esos posibles milagros que parecían desafiar la lógica, nos quedamos con la certeza de que, a pesar de todo, el final de Bárbara se acercaba. Las autoridades, incapaces de doblegar su voluntad, decidieron recurrir a la última pena. Y te preguntabas tú qué ocurrió en el preciso instante en que su vida fue arrebatada, ese momento culminante que, según se dice, fue incluso más impactante que las curaciones nocturnas o los fuegos extinguidos. Llegó el día de la ejecución. Piensa tú en la atmósfera. No era un evento privado. Las ejecuciones en el Imperio Romano eran a menudo espectáculos públicos, diseñados para infundir miedo y afirmar el poder del Estado. Llevaron a Bárbara, probablemente debilitada por las torturas pero firme en su fe, al lugar donde se llevaría a cabo la sentencia. Un lugar que, a partir de ese día, quedaría marcado para siempre en la memoria de quienes presenciaron los hechos y de todos los que escucharían la leyenda después. Y entonces, en medio de la multitud, de los soldados, de los curiosos, apareció Dioscoro. Sí, su padre. El hombre que la había encerrado para protegerla, el que la había entregado a los verdugos romanos. La leyenda cuenta que fue él quien se ofreció, o quizás fue designado, para ejecutar la sentencia final. Un padre dispuesto a segar la vida de su propia hija con sus propias manos. Es un acto que te hiela la sangre, un antinatural que revuelve las entrañas. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué no dejar que el verdugo oficial hiciera el trabajo?
Quizás para demostrar su lealtad absoluta al imperio y a sus dioses, para borrar la vergüenza que su hija le había infligido, para reclamar un control final sobre esa vida que se le había escapado de las manos. Su orgullo herido, su fanatismo retorcido, lo llevaron a cometer el acto más monstruoso imaginable. Imagina tú el momento final. Bárbara, arrodillada o de pie, con la mirada fija en algo más allá de la multitud, más allá de la espada. Quizás rezando, quizás perdonando, quizás simplemente encontrando la paz en la certeza de su fe. Y frente a ella, la figura sombría de su padre, empuñando el arma que pondría fin a todo. Y ocurrió. El golpe. La vida de Santa Bárbara fue segada por la mano que le dio la vida. Un silencio momentáneo, quizás, antes de que la multitud procesara la escena, la brutalidad del acto. Un final trágico para una vida de virtud y sufrimiento. Pero la historia de Santa Bárbara no termina con el sonido de la espada. Termina con el sonido del cielo. Según la leyenda, en el instante preciso en que Dioscoro decapitó a su hija, el cielo, que quizás hasta ese momento había estado despejado o simplemente cubierto por nubes normales, se abrió con una furia aterradora. Un trueno ensordecedor. Y luego, un rayo. Una descarga eléctrica brillante, potente, imposible de ignorar, que descendió del cielo y alcanzó a Dioscoro. No a un espectador cualquiera. No a uno de los soldados. Directamente a él. Al padre, al verdugo. Y la leyenda dice que el rayo lo consumió. Lo redujo a cenizas en el acto, en el mismo lugar donde acababa de cometer el parricidio. Su cuerpo, o lo que quedaba de él, se desvaneció, un castigo fulminante y sin apelación. Piensa tú en el impacto de esa escena en la mente de los testigos. El horror del parricidio, seguido inmediatamente por una manifestación de poder natural tan violenta y dirigida con tanta precisión. No podía ser una simple coincidencia, ¿verdad? No para ellos. En un mundo donde se veían signos de los dioses en cada fenómeno natural, un rayo que golpeaba a un hombre justo después de que matara a su hija cristiana, solo podía significar una cosa: la ira divina. La justicia celestial manifestándose de la forma más aterradora posible. Este es el trueno de gloria del que habla el título. No la gloria terrenal, sino la gloria que le fue conferida a Bárbara por el cielo, confirmada por el castigo infligido a su asesino. Es una imagen poderosa, brutal y satisfactoria en cierto nivel. El mal recibe su castigo de forma instantánea y proporcional a la atrocidad cometida. Pero, y aquí es donde la controversia entra de lleno y te obliga a mirar con ojos críticos, ¿fue realmente una venganza divina, un acto literal de Dios castigando al pecador con un rayo? ¿Fue el cielo interviniendo directamente en los asuntos humanos de la manera más inequívoca posible? Oh, y esta es la perspectiva que muchos historiadores y mentes más racionales considerarían, ¿fue una coincidencia? Piensa tú en ello. Las tormentas ocurren. Los rayos caen. Es posible que una tormenta se estuviera gestando y, por una increíble y dramática casualidad, un rayo cayera justo en ese lugar, justo en ese momento, golpeando a la persona más prominente y odiada en la escena, después de la víctima, ¿claro? Y que luego, esa coincidencia, ese fenómeno natural, fuera interpretado por una tradición oral y escrita ávida de mártires y de pruebas del favor divino, como un castigo directo de Dios. Una coincidencia dramática elevada a la categoría de milagro punitivo para reforzar la fe de los creyentes y servir de advertencia a los perseguidores. ¿Qué crees tú? ¿Ves la mano de Dios actuando con una justicia terrible e inmediata? ¿O ves la forma en que las leyendas se construyen, tomando eventos reales o plausibles y dándoles un significado trascendental que resuena con las creencias y esperanzas de la comunidad? Ambas interpretaciones tienen implicaciones profundas. Si fue venganza divina, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de Dios? Si fue coincidencia interpretada, ¿qué nos dice eso sobre el poder de la fe y la narrativa para dar sentido a un mundo caótico? Independientemente de la explicación que tú prefieras, el impacto de este evento es innegable. Fue este rayo el que cimentó la leyenda de Santa Bárbara. Fue este final dramático el que la convirtió en la protectora contra el rayo y las tormentas, contra la muerte súbita y las explosiones, lo que más tarde la vincularía con la artillería y los mineros. Su muerte no fue el final del silencio, fue el comienzo de un trueno, de una resonancia que se extendería a través de los siglos. Su historia, con sus milagros, sus torturas, y sobre todo,
ese final cataclísmico la elevó al panteón de los mártires más venerados. Se convirtió en un símbolo de resistencia inquebrantable, de la victoria del espíritu sobre la tiranía física y la traición familiar. Pero te pregunto yo ahora, cuando hemos llegado al clímax de los eventos que definieron su leyenda más dramática, ¿cuál es el verdadero legado de Santa Bárbara? Más allá del rayo y del patronazgo, más allá de la torre y las torturas, ¿qué nos dice su historia a nosotros, hoy en día? ¿Qué significado perdura de la vida y la muerte de esta joven de noble cuna que desafió a su padre y a un imperio por sus creencias? Esa es la pregunta final que debemos explorar para comprender por qué su historia sigue viva. Te quedaste tú con la imagen imborrable de ese rayo, ¿verdad? De la furia desatada sobre el padre verdugo en el mismo instante en que su hija exhalaba su último aliento. Un final tan dramático, tan cargado de simbolismo, que marcó para siempre la historia de Santa Bárbara en la mente popular. Te dejó pensando en la justicia, en la venganza, en la mano o la furia, de lo divino manifestándose de una forma aterradora e innegable, o quizás, en el poder de una historia para dar sentido a una tragedia insoportable. Pero más allá de ese trueno final y de los patronazgos que nacieron directamente de él, te preguntaba yo, ¿cuál es el verdadero legado de Santa Bárbara? ¿Qué queda de ella para nosotros, hoy, en un mundo tan diferente al suyo? El legado de Santa Bárbara es, fundamentalmente, el de un símbolo potentísimo de fe inquebrantable. Piensa tú en ello. La encerraron, intentaron controlarla, la traicionó la persona que más debería amarla, la torturaron de las formas más crueles imaginables y no cedió. No renunció a su creencia. Esa capacidad para mantenerse firme, absolutamente convencida, frente a la destrucción física y emocional total, es algo que, creyente o no, te obliga a detenerte y admirar. Es la personificación de la resistencia del espíritu humano, o del espíritu humano fortalecido por algo más grande, frente a la opresión más brutal, ya sea la tiranía de un padre, la crueldad de un imperio o cualquier otra fuerza que intente doblegar tu voluntad más profunda. Su historia se convirtió en un faro para incontables personas a lo largo de los siglos. Para los primeros cristianos, perseguidos y a menudo enfrentándose a un destino similar, la figura de Bárbara les decía, no estáis solos en vuestro sufrimiento. Es posible resistir. Vuestra fe tiene un valor inmenso, incluso si os cuesta la vida terrenal. Y el cielo lo ve. Se convirtió en un recordatorio de que la verdadera victoria no siempre está en la supervivencia física, sino en la fidelidad a las propias convicciones hasta el final. Pero ese legado de resistencia trascendió lo puramente religioso. A lo largo de la historia, Santa Bárbara ha sido adoptada como patrona por grupos de personas cuyas vidas están intrínsecamente ligadas al peligro, especialmente aquellos expuestos a eventos repentinos y violentos, o a trabajos bajo tierra o en entornos cerrados. Piensa tú en los mineros. Pasan sus vidas trabajando en las profundidades de la tierra, rodeados de oscuridad y bajo la constante amenaza de derrumbes, explosiones de gas o quedar atrapados. ¿No ves ahí una conexión con una joven encerrada en una torre que enfrentó el peligro y la muerte súbita? La explosión de una mina, el estruendo de un derrumbe, ¿no resuena con el trueno final que marcó la historia de Bárbara? Los mineros, invocándola, buscan protección contra esas fuerzas subterráneas y explosivas que pueden arrebatarles la vida en un instante, del mismo modo que el rayo arrebató la vida de su padre. ¿Y qué me dices de los artilleros? Su trabajo consiste en manejar explosivos, en generar ruidos atronadores y lanzarlos a distancia. El cañón al disparar produce un estruendo poderoso, similar a un trueno. Y el peligro de una explosión cercana es una constante. Es fácil ver por qué los artilleros, desde hace siglos, se encomiendan a Santa Bárbara. Su historia termina con un trueno y una explosión, simbolizada en el rayo consumiendo a Dioscoro, y su protección es buscada contra los peligros inherentes a su oficio. También es considerada patrona de los constructores y arquitectos, un vínculo que te remite directamente a la torre. A esa estructura que fue su prisión, pero también el escenario donde su fe se manifestó visiblemente con las 3 ventanas. Quienes construyen, quienes dan forma al espacio con piedra y cemento, pueden ver en ella una conexión con la solidez de la fe construida en el interior de un alma, incluso dentro de un confinamiento físico. Este patronazgo tan diverso te muestra cómo una historia, por dramática que sea, puede arraigar en la vida cotidiana de las personas, ofreciendo consuelo y una sensación de protección en los trabajos más peligrosos. La torre, el rayo, la muerte súbita,
Todos esos elementos de su leyenda se convierten en puntos de contacto con las realidades difíciles y peligrosas de la vida de muchos. Ahora, habiendo recorrido su historia y explorado su impacto, es justo y necesario abordar una cuestión que a menudo genera debate: la historicidad de Santa Bárbara. Te conté la leyenda tal como ha sido transmitida, con todos sus elementos dramáticos y milagrosos. Pero es importante que sepas que, desde una perspectiva estrictamente histórica y académica, la figura de Santa Bárbara presenta desafíos. Las primeras menciones escritas detalladas de su vida, las que contienen los elementos que te he narrado, la torre, las 3 ventanas, la tortura, el padre verdugo, el rayo, no aparecen sino hasta varios siglos después de la época en que supuestamente vivió, el siglo III después de Cristo. Las referencias más antiguas y fiables a su veneración son posteriores, lo que lleva a muchos historiadores a considerar su pasio o relato de martirio más como una novela piadosa, una construcción legendaria creada para inspirar a los fieles, que como un registro histórico preciso de los hechos. Esto no significa necesariamente que Santa Bárbara no existiera en absoluto, o que no hubiera alguna mártir temprana cuya historia sirviera de base. El Imperio Romano tuvo innumerables mártires cristianos cuyas historias se perdieron o se embellecieron con el tiempo. Significa que los detalles vívidos y dramáticos que definen su leyenda hoy en día son, muy probablemente, producto de la tradición oral y escrita que buscaba magnificar el ejemplo de fe y resistencia. Piensa tú en esta dualidad. Por un lado, tienes la Santa Bárbara de la fe y la tradición popular, la joven noble, la prisionera espiritual, la inquebrantable mártir cuyo final fue sellado por la ira divina en forma de rayo. Una figura que ha inspirado iglesias, obras de arte, oraciones y que sigue siendo una fuente de devoción y protección para millones de personas en todo el mundo, especialmente en Iberoamérica, donde su culto es muy fuerte. Por otro lado, tienes a la figura vista por la lupa de la historia crítica, una mártir cuya existencia es plausible, pero cuyos detalles biográficos y milagrosos son, en gran medida, elementos legendarios añadidos a lo largo de los siglos. Una historia poderosa, sí, pero cuya veracidad literal es difícil de verificar. Y aquí, amigo o amiga, está quizás uno de los legados más profundos y, paradójicamente, más polémicos de Santa Bárbara, la forma en que su historia te obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad, la fe y la leyenda. ¿Necesitas que cada detalle sea históricamente verificable para que una historia tenga significado y poder? ¿Puede una leyenda, aunque no sea un reportaje fidedigno de los hechos, contener una verdad más profunda sobre la condición humana, la lucha entre el bien y el mal, la fuerza de la creencia y la esperanza en algo más allá de este mundo? La historia de Santa Bárbara, con su torre, sus 3 ventanas, las torturas, el padre verdugo y el rayo final, te enfrenta a estas preguntas. Te desafía a considerar cómo las comunidades construyen sus héroes y heroínas, cómo eligen recordar y qué significado otorgan a los eventos, ya sean naturales o, a sus ojos, sobrenaturales. Su legado no es solo un conjunto de patronazgos o la imagen de un rayo vengador. Es el recordatorio de que las convicciones pueden ser increíblemente costosas. Es un testimonio de la capacidad de resistir incluso cuando el mundo entero parece estar en tu contra, incluso cuando aquellos que te aman te traicionan. Es la idea de que, incluso en la muerte más brutal, puede haber una forma de gloria, un impacto que trasciende el momento físico y resuena a través del tiempo. Ya sea que tú la veas como una santa histórica cuya vida fue marcada por milagros literales y un castigo divino, o como un símbolo poderoso cuya leyenda creció para inspirar a generaciones, la historia de Santa Bárbara, la mártir que convirtió su ejecución en un trueno de gloria, sigue viva. Sigue ahí, esperando que la escuches, que la reflexiones y que decidas por ti mismo qué significa su resistencia, su fe y su dramático final en tu propia vida. Y esa, quizás, es la gloria más duradera de todas.